Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende seguir los pasos de mujeres, de hombres que han dado lo mejor de sí, su talento, su capacidad, su inteligencia para el desarrollo de Querétaro. Hoy tengo el gusto de encontrarme en la Fundación Carol Roland. Carol Roland fue una artista plástica, una querida amiga, y en los últimos años de ella hizo realidad un sueño, el sueño de dotar a una institución, a un organismo, una galería privada, de sus tórculos, sus prensas, sus herramientas sobre todo de impresión, y una biblioteca de arte para beneficio de Querétaro. Aquí en la Fundación Carol Roland, que se encuentra en la calle de Ocampo, entre Valvanera e Hidalgo, aquí en Ocampo 13, hay espacio para la exposición de las obras de los artistas locales. Y además hacen muchas cosas, tales como dotar de becas a estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mantienen este espacio un grupo, un consejo, al frente del cual, como tesorero, se encuentra el viudo de Carol Roland, que es el ingeniero Javier Llamas Rosete. Vamos a saludarlo, vamos a hablar con él. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista con Javier Llamas Rosete. Javier, muchas gracias por recibirnos en este espacio de arte que fue el sueño de Carol Roland. Y bueno, yo quisiera hablar de ti, de tu propia vida, tu trayectoria. Me decías que tus padres eran de Puebla y de Zacatecas. Así es. Bueno, primeramente, nuevamente agradecido por esta deferencia, este honor, porque pues me expresas que ha habido muchos personajes importantes en la vida queretana que han precedido en estas entrevistas, y pues considerarme uno de ellos me parece un atrevimiento tuyo, pero pues lo acepto con enorme gusto y también con mucha humildad. Y efectivamente, mi padre nace en Zacatecas, en Jerez, tierra de nadie en estos momentos, desafortunadamente. Vamos a decir que es la tierra de nuestro gran poeta Ramón López Velarde. Y además un pueblo que en su tiempo fue de cultura. Uno va a Jerez de García Salinas y bueno, es bellísimo, tiene monumentos en cantera labrada. Esto pasará, Javier. No, estamos de acuerdo. Lo menciono porque no es posible dejarlo. Y muy pequeño emigra junto con su madre, su abuela y su hermana a la Ciudad de México, primero de paso, y van a Oaxaca. Mi abuela era maestra y en esos tiempos, y esperemos que también sea de lo que regrese, el ser maestro era una profesión más que noble y reconocida. Y lo sigue siendo, desafortunadamente, con lo que ya sabemos. Entonces, están en Oaxaca, no recuerdo el número de años, pero pasa una infancia por allá. Y vienen de nuevo a la Ciudad de México, en donde ya inicia estudios formales. Él y su hermana, un año menor que mi padre. Mi padre sigue estudiando, es una gente muy empeñosa, muy responsable, porque en el primer momento en que puede hacer valer su trabajo, pues sigue trabajando y haciéndolo responsable de la familia. Estudia inicialmente ingeniería mecánica y eléctrica, cosa que jamás me explicó y jamás entendí. ¿Esto en la UNAM o en el Politécnico? En el Politécnico. ESIME. En el ESIME, pero dura un par de años o tres y decide iniciar la carrera de medicina. Y ahí se desarrolla, y pues de una manera importante. Es alguien que destaca en su profesión,
hacia adelante. Sigue trabajando toda su vida, profesor de la preparatoria de San Ildefonso desde el año 29. Le toca la fundación de la Universidad Moderna y se especializa después en endocrinología. La bioquímica es una pasión que tiene y combina esos dos sectores científicos, esas dos disciplinas, para convertirse en un investigador por un lado y también clínico en la parte de endocrinología. Eso es así muy... ¿Tú te imaginas a tu padre joven, estudiante, que se encontraba en la acera con Diego Rivera? Pues sí, seguramente. Seguramente, porque mira, si él estaba estudiando en San Ildefonso, Diego estaba pintando. Yo sé que Diego regresó de París en el 21, llamado por Vasconcelos para iniciar este movimiento muralista, que es uno de los movimientos artísticos post-revolución, ¿no? Junto con la novela de la revolución y muchas otras manifestaciones. Se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. Sabemos, México era un lugar de efervescencia cultural, social, artística y además un punto de llegada para extranjeros de muchas partes del mundo. Venían los rusos, los judíos, los libaneses. Cada una de estas emigraciones de sus países al nuestro enriqueció tanto la vida de la Ciudad de México. Y también había mucha afluencia de los jóvenes que venían de provincia a nutrirse de lo que generaba la Ciudad de México en esas épocas. Mi padre nace en 1908. Le toca obviamente de infancia una parte de la revolución y luego pues ya la podríamos llamar la posrevolución ya de más adulto, pero en esas circunstancias pues estudiar tampoco ha de haber sido muy fácil. No, era un reto. Ahora cuéntame de tu mamá. Me habías comentado que tu mamá nació huérfana. Sí, mi abuela García Robles, era la hija mayor de una familia pues bastante destacada en el ámbito social, económico, porque mi bisabuelo era un hombre de negocios y se conectó con el grupo de inversionistas de la fábrica de papel San Rafael. Ajá. Y después de que se abrió la fábrica San Rafael, abrieron Progreso Industrial cerca de Atizapán, Villa del Carbón, y ahí él fue nombrado administrador. Ya. Y en esas épocas, así como eran los Lenz en Loreto, tenía una casa señorial y era señor de horca y cuchilla en la empresa, que no era tremendamente grande, pero pues daba para eso y más, ¿no? Entonces ahí creció la familia de él, y mi madre, siendo la huérfana y estando al cuidado de una tía hermana de mi abuelo, pasaba temporadas en la fábrica, en la casa de la fábrica, junto con los hijos menores del bisabuelo. Entonces, ¿Que eran sus tíos? Sí, exactamente. Entonces, ¿tu bisabuelo era dueño de esta fábrica? Bueno, era administrador. Administrador quería decir como el gerente general. Como ¿no? el gerente general, y vivía dentro. Sí, así Esto se acostumbraba, ¿verdad? Eso era en Europa y en muchos lugares. Aquí, como mencioné hace rato, acabo de estar en Loreto, en el México, que era la fábrica de Loreto y Peña Pobre, de los Lenz. El restaurante que está ahí no le hago publicidad, era la casa de los dueños, y alrededor de ellos estaban las máquinas y las bodegas y todo. Así se estilaba, y así era el caso de... Sí, que hoy es de don Carlos Slim, el ingeniero. Sí, todo eso compró Slim y ya lo convirtió en otra cosa. De manera que ese fue el inicio de mi madre, que desafortunadamente, como mencionamos, huérfana. Al nacer ella muere mi abuela de fiebre puerperal seguramente. Y se quedan ella y sus dos hermanos mayores, un hermano y una hermana, al cuidado de la tía Beatriz, hermana de mi abuelo. ¿Que ya no se casó? No, nunca se había casado y no se casó. Y sus hijos fueron ellos tres. A cuidar a tu madre y a tus tíos. Y lo hizo de muy buena manera.
Mi madre y mi padre se conocen, mi padre ya tenía 30 años porque pues había echado esos 2 o 3 años de ingeniero civil, de ingeniero mecánico electricista, más la carrera de medicina, y en el año 34 se casan, se conocieron, y mi madre de 19 años. Preciosa tu mamá. Una niña. Sí, una chiquilla, sí. Y además en aquel momento era muy enfática la educación de las chicas en cuanto a que fueran como muy inocentes, como muy... totalmente. Bueno, sí. unas chicas que ignoraban muchos de los aspectos de la vida que después requerían. Claro. Desde la sexualidad hasta precisamente el cuidado de la casa y todo. Exactamente. O sea, era una virtud esa ignorancia. Claro, porque desarrollaban su propia iniciativa y se adaptaban más quizá a su matrimonio, pero no dejaba de ser traumático quizá en algún momento. Entonces tus papás se conocieron, se casaron en el año 34. Perdón, se conocieron, disculpa, se conocen en 30, mi padre se recibe en 34 de médico y se casan en 37. En 37. Sí, exactamente. Y de ese matrimonio vinieron los hijos. 4 hijos. Ajá. Yo soy el mayor, primogénito, nací en 38, cumplo 85 este año. Y siguió mi hermana María Eugenia, que tiene 82, es 3 años menor. Luego mi hermana Jorge, fallecido hace ya 20 años, o 22, 22, en un accidente automovilístico. Y mi hermana Patricia, la pequeñita, que pues nada más tiene 75. Y entonces esta familia se desarrolló ya en la Ciudad de México. Totalmente. ¿Tú estudiaste en qué escuelas, en qué universidad? Nosotros, mi padre construyó una casa muy pequeña que acabo de pasar enfrente de ella la semana pasada, en la calle Saltillo, en la Hipódromo Condesa. Ahí vivimos hasta que yo tuve 12 años y los demás, pues, consiguientemente, antes de cambiarnos a Chapultepec Morales, cerca de Polanco. Y esos 12 años, pues, fueron como era la vida en ese momento, y gracias a Dios sigue siendo en esas colonias, pues una vida de comunidad, una vida de calle. Los chiquillos jugaban todo el día vivíamos en la calle. No pasaban los Llegábamos coches. de la escuela, botábamos la mochila y nos íbamos a la calle hasta que nos llamaban a dominar, a merendar y a terminar la tarea. Las canicas y el trompo y todos los esa juegos. Vida que yo considero maravillosa y creativa y de un estímulo tremendo, pues se ha ido perdiendo. Cuando se dejaron de hacer colonias y se hicieron fraccionamientos, el mundo cambió en las ciudades. Esa es mi consideración. Tú pasas por una Condesa, por un Polanco mismo todavía, no se diga la del Valle, etcétera. Hay comunidad, hay vida de vecinos, de apoyo mutuo, de respeto. De comprar en la tienda de la esquina, de conocer al tendero, eso se perdió completamente. Ahora pues tomas tu coche, te vas al súper y regresas y no te fijas ni quién es tu vecino. Eso es terrible, pero pues es un hecho. Y de manera que esos 12 años pues fueron de esa naturaleza, ¿no? Mi padre a mí me inscribió en el Instituto México de los maristas y pasé con los maristas esos 6 años de primaria, los 3 de secundaria y los 2 de preparatoria que eran en aquel tiempo en el CUM. Y de ahí a la universidad. Y de ahí a la UNAM, a la ahora Facultad de Ciencias Químicas, en ese momento Escuela Nacional de Ciencias Químicas. ¿Estudiaste ingeniería química? Ingeniería química, exactamente. Eran 4 carreras en aquel tiempo, éramos 400 los que entramos, y yo creo que terminaríamos 100 o 150, era siempre esa erosión, y fui muy feliz, por supuesto, también esa vida del estudiantado, habiendo estado esos 11 años en escuela de hombres, llegar a la universidad y encontrarte que existían las muchachas. Esto también era un rito de iniciación, claro, ¿no es cierto? Los que venían de las prepas populares no es la palabra quizás, las prepas oficiales,
pues ya eso ya para ellos era como digo, ¿no? Pero los que veníamos del Simón Bolívar y de México y todo aquello, de un solo sexo. Era ¿no? verdaderamente, sí, y muchas de las niñas pues venían de los Miguel Ángeles y todo aquello, ¿no? Pero ¿Y cómo recuerdas la Ciudad de México en tu tiempo de la universidad, en tu época universitaria? Mira, yo desde los 12 años, o 10 o 11 que me regalaron una bicicleta, me iba de la casa de Saltillo hasta el centro, en mi bicicleta, a comprar mis libros de segunda mano, que me encantaba encontrar ahí cosas que me encantaban. Ahí en República de Guatemala. Principalmente Donceles era la fuente, si no un poco antes también en Avenida Hidalgo. Pero hasta allá iba yo una tarde y regresaba anocheciendo, y mi papá y mi mamá se preocupaban. Y ahí estaba también la sede de Porrúa, que también vendía los clásicos. Pero esa yo creo que sí estaba en Argentina, ¿o no? Pues está en una esquina ahí que yo... Esta esquina, este edificio, está en todos sus libros. Es que no me alcanzaba para llegar a Porrúa, tenía que ir a las de segunda mano. No, Porrúa siempre ha sido muy económico. Bueno, el caso es que tú fuiste un estudiante de ingeniería química, andabas en bicicleta, sí. Tuviste una infancia muy feliz. Yo creo que sí. Y cuéntame ahora de tus inquietudes intelectuales, porque yo las conozco, me parece que son una columna vertebral de tu manera de ser. Todo eso pues va sucediendo a través de la vida y a través del tiempo. Mi padre era una gente con mucho curiosidad intelectual, a pesar de ser un médico, que podrías decir. Bueno, además de ser médico. Para empezar, la formación universitaria de su tiempo incluía las humanidades de una manera relevante. Acuérdate, eso se ha ido. Javier, que había muchísimos médicos escritores, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, pienso en Mariano Azuela, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos muchos doctores que a la par que ejercían su profesión, escribían, tocaban música, se inclinaban por las artes plásticas, incluso eran promotores del arte y la cultura. En Querétaro hemos tenido muchos. El doctor Pancho Alcocer, que fue médico de plaza, fundador del sanatorio que lleva su apellido. Este doctor escribió libros y, bueno, muchos de nuestros doctores. El doctor Esteban Paulín Cosío, a quien le mando un cariñoso abrazo por este medio, fue presidente del patronato de la Filarmónica de Querétaro y, bueno, un gran promotor de la cultura. No, yo creo que sí, y quizá no se ha perdido totalmente eso. En los médicos más jóvenes y todo, pues es incluso que, como te escriben, no precisamente reflejan mucho de ese humanismo, pero, y de esa capacidad, pero me influyó indudablemente. Si me preguntas mis modelos, pues indudablemente para todos nuestro padre es un modelo, para bien o para mal. El mío, gracias a Dios, fue para bien. Qué bueno. Su interés en la música, las colecciones que tenía de discos de 78. ¿Y eso te ha llevado a ti a recorrer el mundo? Bueno, buscando... pues mira, ya te deja una huella, te deja una semilla, y pues la vas tratando de cultivar lo mejor posible, ¿no? La carrera de ingeniería química es árida en el sentido que hablamos. Mis últimas exposiciones formales al humanismo fue en la preparatoria. Afortunadamente todavía existía la ética y existían las materias humanísticas, literatura, por supuesto. Y fue ya posteriormente que pues reanudé un poco más el gusto por la música, por el arte, porque pues aquí estamos. Estamos en un espacio de arte que me contaminó mi queridísima Carol, pero pues siempre hubo esa conexión, esa afinidad de ella tan inclinada hacia el arte, hacia la pintura y hacia el dibujo, con alguien como yo que lo apreció y que siempre reconoció el valor. Cuéntame de tu mamá.
Bueno, mi madre, como lo mencioné, casó muy joven. No era una mujer de un carácter muy, muy fuerte, como pueden ser muchas madres, pero sí una mujer que hacía valer su argumento cuando era necesario y que pues tuvo, yo creo, la virtud de darnos pues el soporte que da una madre en el día a día cuando el padre está trabajando ausente y que vigila que las cosas se mantengan. Y no tuvo estudios formales más allá de primaria, secundaria, y pues quizá en ese aspecto no tenía el nivel de comunicación que podría haber tenido con alguien como mi papá, que sí había tenido una carrera y había tenido también una formación, pero sí recuerdo, Sí. se iban a la Sinfónica juntos, Bueno, y regresaban, y a mí me encantaba ver el programa de la Sinfónica con Carlos Chávez dirigiendo. Ahora, en por defensa ejemplo, de tus papás, particularmente de tu madre, yo diría que también ellos correspondían a un esquema de su época. Sí, Eran un matrimonio que cumplía con Sí, todos los típico, sí. estándares y Estamos con de todos los acuerdo. arquetipos. La madre dedicada a ustedes, a su casa, al cuidado también de su esposo. Y era un poco la que tenía la sensibilidad social para darse cuenta de algunas necesidades de la comunidad, ¿no? Para apoyarles. sí. Digo, recuerdo ahorita que mencionas eso, pues yo no recuerdo que hubieran muchas señoras que manejaran, y mi madre sí. Ah, tu mamá manejaba, Mi bueno, madre. ya eso ya Sí, la hablándote coloca, de los 50, ¿no? sí, ya la coloca Ajá. en la vanguardia, Sí. ¿verdad? Yo creo que sí, en ese momento no había tantas señoras Pero que... dedicaban muchas horas a coser, a bordar, a pintar, a hacer trabajos manuales, a la cocina, a la repostería, y eran al mismo tiempo las psicólogas, cuidadoras de las personas mayores, y te digo, el alma de una comunidad, porque se enteraban de que la señora viuda 3 casas más allá tenía alguna necesidad y la acompañaban, Así ¿verdad? es. No es que fueran íntimas amigas, sino que ellas buscaban también hacer un acto de Solidaridad. de solidaridad, de Claro. apoyo, de Exactamente. humanidad. Exactamente. Yo digo, esa vida en esa colonia. En Polanco también lo hubo, en Chapultepec Morales también había. Estábamos en la calle igual y los chamacos iban y venían, se metían en las casas de unos y otros, y las señoras se reunían a las cartas, y los chamacos también hacíamos nuestras veladas de cartas, y realmente sí se mantuvo en esa. Digo, cuando yo diferencio de una manera muy clara lo que es la colonia y el fraccionamiento. Ya. Vamos a concluir esta primera parte, pero yo quiero pedirte que me recuerdes cómo se conocieron tú y Carol Roland. Bueno, eso fue un episodio muy sui generis, quizá no sui generis, pero que ya debe ser compartido por muchas otras parejas. Pero yo no tenía así unas grandes libertades en casa. Mi padre era una gente rígida en ese aspecto, aunque yo estaba ya pues casi en la adultez, ¿no? 21, 23 años. Y bueno, finalmente ese fin de año, después de la Navidad, porque la Nochebuena había que pasarla en casa, Sí. nos fuimos 3 amigos a Acapulco. ¿A qué fuimos a Acapulco? Pues a hacer todo lo que van a hacer Todos los chicos de de- 20 y tantos años Claro. a Acapulco. Y ahí andábamos, nos fuimos al hotel del amigo de un amigo, nos hizo especial y lo que sea, nos fuimos en el coche de uno de ellos, de los 3, recién estrenado Peugeot, te acordarás la marca Peugeot que había lanzado en ese tiempo en México. Y entonces en una tarde en la playa, volteé y vi una pareja de chicas, una de ellas Carol, la otra una amiga, empezamos a platicar y ahí empezó todo. O sea, se conocieron en Acapulco, En en la playa, vacaciones, en en una Navidad. tarde. En una tarde. Es que escenario más romántico no puede haber. ¿Cuántos años tenía Carol Roland? Tenía 25, Bellísima. bellísima.
Era una muchacha nacida en los Estados Unidos. Sí, esbelta, muy linda, muy fina, muy bien portadita, digamos, muy... Sí, una damita, modales. una dama joven. Y la amiga pues no era tan agraciada, entonces el amigo que iba conmigo esa tarde no pareció que no íbamos a hacer cuarteto. Y bueno, ahí nació todo, y lo sorprendente fue que al otro día que la invité a salir, su papá la dejó. Vaya, pues qué maravilla, qué suerte tuviste. Con esta historia romántica nos vamos a ir una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos con el ingeniero Javier Llamas Rosete en la Fundación Carol Roland, que es una institución que él y su familia fundaron en honor, en memoria de Carol Roland, esta gran artista plástica que vivió durante muchos años en Querétaro, ciudad a la que dejó, a la que legó esta institución. Javier, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición, por tu cuidado al traernos estas joyas de tu vida. Bueno, pues son joyas indudablemente en lo personal. Si así las aprecias tú y las puede apreciar alguien, será más que honroso y emocionante hacerlo, ¿no? Hace ratito, Javier, hablábamos de este niño. Este niño eres tú, bebé, y de la hermosa infancia que tuviste al lado de tus padres en la Ciudad de México, y ya habíamos hablado de tus estudios y de cuando conociste a esta chica linda. Aquí ella está muchos años después, ya siendo tu esposa, Carol Roland. Ella con un enorme talento para las artes plásticas, escultora, grabadora, pintora, dibujante. ¿Cómo fue que Carol al mismo tiempo pudo desarrollar una carrera como artista y tener todo el cuidado que merecían tus hijos, Javier y Marcela? Pues sí, indudablemente que esa es una cuestión que siempre ha estado presente en la memoria y en la vida de Carol. Se puede decir que nació con un lápiz en la mano, porque tengo por ahí algunos pequeños dibujos hechos a los 9 o 12 años. Y nunca abdicó de eso y siempre trató de cultivarlo. No lo pudo hacer de manera formal en su momento por el conservadurismo de los padres, ¿no? O sea, irte a la Esmeralda con esa bola de melenudos, eso no lo voy a tolerar. Y bueno, tenía que someterse. Quizá el día de hoy una chica de esa edad se rebelaría y diría: yo voy a hacer lo que yo quiero, pero pues así era la vida entonces. Entonces ella continuó en forma autodidacta, nos casamos, y cuando ya los hijos estaban un poco más desarrollados, ya con más independencia, sí empezó a formalizar su formación, y estuvo con varios maestros cuando vivíamos en Ciudad Satélite, en forma local, y después tuvo una época de como 5 años en que se incorporó al museo, se me fue ahora el nombre, el Molino de Santo Domingo. Ajá. Molino de Santo Domingo, una institución, bueno, un lugar en el cual con ese nombre había una institución de fomento y de apoyo al arte, que habían formado el licenciado Ceniceros, exministro de Educación, un hombre muy culto, muy destacado, y el licenciado Álvarez Acosta, también gente de primera en el sector cultural, director de Bellas Artes, director de Radio y Televisión, tenía una carrera muy extensa. Entonces, entre ellos dos hicieron este espacio, o acondicionaron este espacio en el Molino Santo Domingo, en Tacubaya, y ahí fue Carol 5 años a aprender particularmente grabado. O sea, hizo una carrera.
Pues realmente, sí. Porque 5 años de dedicación y de teoría y práctica, y seguramente al mismo tiempo visitaba los museos, hacía práctica en casa, Claro. hacía dibujo, hacía pintura. Sí, no paraba. Yo me podía ir a dormir y ella seguía en su caballete o en su ¿cómo se dice? ¿En el tórculo, en la prensa? No, todavía, eso fue un poco después, que sí ya compró uno, pero sí dedicaba todo el tiempo posible, sin descuidar, como lo mencionaste, en un momento ni un ápice, pues la formación de los hijos, la compañía como esposa, todo lo que implica. Pero esto le hacía a ella una persona mucho más rica. Claro. Una persona de una vida interior muy sólida, muy fuerte, además con enorme convicción de la hipoteca social que algunos tenemos, porque nacimos en condiciones de muchos privilegios. Simplemente tú y yo hablábamos hace rato de la salud mental. Entonces, tener salud mental, emocional y física son 3 tesoros. Totalmente. Y Carol, bueno, los defendió por muchos años, los cuidó, ¿no? Se mantuvo ella como una persona muy íntegra, muy completa. Además, era muy bella. Y bueno, con este talento del que ya hemos hablado. Bueno, ella te dio una familia, estos hijos. Sí, yo recuerdo muy bien este día. Claro. ¿Esto fue 2006? Así es. Fue en el 2006 en el Museo de Arte de Querétaro. El Museo de Arte de Querétaro. Tú y yo organizamos, gestionamos una exposición retrospectiva de la obra de Carol, un poco sin que ella se enterara. Un poco. Ya después sí, ya tuvo que hacerlo. Sí. La licenciada Araceli Ardón. Cuéntame un poco. De golpe y de porrazo, al ver que le pregunté la idea, la acogió en forma totalmente abierta y generosa y se hizo esa exposición con la que celebramos los 70 años de Carol. Los 70 años de Carol. Y después, bueno, de estos 2 hijos, has tenido nietos. 2 nietos nada más. Que son estas chiquitas que están aquí. Exactamente. Ya son unas señoritas. Pues ya son unas señoras. De hecho, señoras. Y estas señoras, tus nietas, te han dado 2 bisnietas, que tenemos aquí una y por aquí está la otra. ¿Qué sientes, Javier, de tener tanta riqueza humana? Porque Dios, la vida, te han permitido hacer muchos proyectos, verlos realidad y ver crecer a tus hijos, tenerlos cerca de ti, ser todavía un racimo de uvas alrededor de tu mesa, como dice la Biblia, ¿no? Sí, bueno, indudablemente. No puedo decir otra cosa que me siento muy afortunado. La vida ha sido generosa conmigo, no lo niego, aún en las pérdidas y aún en las ausencias, pues las cosas suceden y dejan una gran huella como la dejó Carol. Y eso, pues aquí está, ¿no? Eso, para todos nosotros, toda la familia, pues representa un valor inestimable, un valor sólido y permanente. Si no hubiera sido así, pues quizá lo hubiera sido de otra manera, pero si se ha podido manifestar a través de lo que se hace aquí, que es su memoria y como una proyección más de su vida, pues creo que eso lo hace mucho más completo, mucho más redondo. Javier, hay monumentos en el mundo, muchos, que se hacen en honor y en memoria de un ser querido. Pienso en el Taj Mahal, claro que esto son palabras mayores, es uno de los espacios pues, más bellos del mundo, ¿no? En la India. Pero tú y tus hijos quisieron, determinaron, se decidieron
a cumplir el sueño de Carol de crear esta institución para el arte y para el desarrollo de los jóvenes artistas y para que en Querétaro hubiera un espacio para la manifestación cultural en muchos aspectos. Cuéntame un poco. Bueno, pues la salud de Carol empezó a deteriorarse al punto en el que ya no le era posible ni tampoco tenía todo el ánimo necesario para seguir trabajando como los hizo toda su vida en la casa. Y ahí pues tenía equipo y libros y materiales que ahora están aquí y que estaban sin utilizarse. Entonces, sí hacía cosas ahí pequeño en sus cuadernos y todo, pero de ahí no pasaba. Y en algún momento, hablando de eso en forma quizá casual o no tanto, se empezó a darle forma a la idea de hacer algo con aquello, ¿no? Con sus sí, todo ese material, equipo, ese acervo, herramientas, acervo, los libros, que todavía ni siquiera tenemos todos aquí, tengo todavía en casa un número, pinceles, aquí ya no nos caben. Pinceles, lápices y papel, en fin. Tinta. Y entonces, empezamos a dar la idea y en el año 2011 se consolidó, se constituyó, es la palabra, la fundación, formalmente, jurídicamente, etcétera. Tuvimos la categoría de donataria autorizada. Maravilloso. La tenemos actualmente. Y esto permite que algunos de tus visitantes, si quieren hacer un donativo, vamos a invitarlos a que lo hagan. Pues estarán más que bienvenidos. Esto es deducible de impuestos y se traduce en becas a los chicos estudiantes de arte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, iniciamos ese programa poco después de haberse abierto la sede, que fue en el agosto de 14, en el cumpleaños de Carol, el 11 de agosto. Fue el 14 por la fecha un poco más conveniente. Y la vio funcionar, toda esta sede la vio funcionar un año y fracción más. En noviembre del 15 nos dejó, pero sí tuvo la oportunidad de vivir este espacio, de vivir la presencia de los muchachos y de niños también, porque vienen niños de las escuelas de visita con alguna frecuencia. Y eso la llenaba de muchísimo. Además, aquí hay talleres, sí, hay un círculo de lectura, se hacen muy diferentes actividades. Hay cursos de dibujo para niños. El taller de grabado se mantiene activo prácticamente en forma permanente. Y tenemos una exposición por mes y ahora estamos incluso utilizando este patio para exposiciones más ligeras, por llamarle de alguna manera, de artistas que quieren exponer un par de semanas. Ponemos caballetes y nos sirve de aprovechamiento para el espacio la exposición. Las dos salas de exposición temporal se utilizan 3 semanas. En una semana se hacen los cambios y a la siguiente tenemos un ciclo ya ahorita cubierto para todo el año y parte del año que viene. Las 2 salas principales están dedicadas a la obra de Carol, una exposición permanente de ella, que ya debemos derrotar porque pues tenemos mucho material guardado de su obra. Y que hay que mostrar porque fue una gran exponente del abstracto, con paletas muy escogidas por ella en diferentes tonos fríos o de cálidos, pero supo hacer un uso maravilloso de sus soportes. Trabajaba diferentes formatos y diferentes técnicas, pero en todas ellas, sobre todo a la hora de hacer los libros, donde ustedes muy amablemente me permitieron participar, hemos visto el desarrollo de un sello personal en las artes, que no era sino la manifestación de su espíritu muy claro, y con una gran entrega a esta pasión por las artes, pero también a una profunda convicción de que como ser humano debía colaborar con el desarrollo de la comunidad. Pues sí, yo creo que sí lo tuvo en su cabeza.
y hizo siempre su mayor contribución, su mejor contribución. Cuando en sus años de mayor actividad, pues todo el tiempo estaba participando en alguna exposición en México, en el extranjero. Hubo un año, en el 92, me acuerdo, que estuvimos en Dallas, en Nueva York, en Ámsterdam, en el mismo año. Sí. Me traía un poco poco agitado. apresurado. ¿En qué año llegaron ustedes, la familia, a Querétaro? Fue en 2001. En 2001. En el 2001 llegaron, tú pusiste aquí tus oficinas de tu empresa. Bueno, las puse hasta mucho más tarde, los primeros 12 años de la vida aquí. Yo hacía lo que dicen los americanos, commuting, ¿no? O sea, ¿Ibas y venías a la Ciudad de México? Y pues, no sé, fue un poco de inercia, de no querer mover la oficina de México, de pues todavía mis contactos en México, mantenerlos más, etcétera, y darnos un poquito de espacio, Carol y yo quizá un poco, no lo quiero calificar, simplemente así sucedió. Y funcionaba bien, pasaba yo fin de semana de jueves a lunes y el martes iba y regresaba el jueves, era la rutina. Además de ser un empresario, de ser la columna que sostenía la labor artística de Carol, ha sido golfista. Aquí. Muy malo. Bueno, aquí estás recibiendo un premio. Eso sí. Y organizaste un torneo durante pues sí, muchos años. En el Club de Golf Chapultepec en México, alguna vez se me ocurrió, en una Semana Santa, juntar a un grupo de amigos y decir, vamos a hacernos nuestro propio torneo. Y se le bautizó con el Llamas Open. Ah, qué bien. El Llamas Open se mantuvo durante 33 años. Formidable. Operando hasta que, bueno, después de que ya vine para acá y lo seguimos haciendo después de que ya estaba yo aquí, pero pues empezó la edad a debilitar los ánimos de los contendientes, no el mío. Ya. Permíteme estas tres fotografías de momentos de tu vida. Ya la comentamos, que estás aquí con una de tus bisnietas. Oye, esta es una historia formidable, Javier. ¿Cómo fue que tu papá se casó con tu suegra? Pues así sucedió y hubo ciertos trastornos de denominación o de nomenclatura de los parentescos. A ver, cuéntame cómo estuvo. ¿Verdad? Porque estaba yo casado con mi hermana. Estabas casado con tu hermana. Claro. Cuéntame. Sí, bueno, mi suegro falleció en el año 70. Mi mamá falleció en el año 72. Desde luego ya estábamos casados, Carol y yo, desde el 63. Y bueno, pues así siguió la vida. Ellos se conocían necesariamente en todas las actividades de ustedes. Y pues era, como es muy común en las familias mexicanas, invitar a los papás para el domingo a la comida, etcétera. Y a veces es a los papás de la esposa y a los papás del esposo alternadamente, pero aquí pues era en conjunto. Entonces, tu padre y tu suegra, ambos viudos. Ambos viudos, pues empezaron a verse, es decir, los invitábamos y convivíamos todos, hasta que un día descubrimos que se veían en secreto. ¿Qué cosa? ¿Una relación clandestina? Sí. Se hacían cita. La hermana menor de Carol todavía no se casaba y entonces estaba con su mamá y la mamá pues no quería dejarla. Y aquí están en su boda. Finalmente, a los 75 años de mi padre y los 65 posiblemente de la señora mamá de Carol, Narcil, americana, decidieron casarse y vivieron juntos casi 5 años hasta que murió mi padre. ¿Y ustedes como matrimonio también sí, salían los cuatro? Felices, sí, viajamos y todo, claro. Y cuando ustedes descubrieron eso, ya se los confrontaron. ¿Qué pasó bueno, aquí? es que fue un momento muy... Yo comía con mi padre en algunos momentos, cuando iba yo a México. Bueno, todavía estaba yo en México, perdón. Y comía yo con él algún día de la semana y un día me llamó después de la comida, sentamos ahí al café, me dice, tengo algo que comentarte. Voy a cambiar de estado.
Ya me quedé. Yo ya sabía. Tú ya sabías, sí, sospechábamos sí. todo. Estabas esperando Le digo, el bueno, momento. papá, pues haz lo que sientas que quieres hacer, pero sentía la necesidad de avisarme como primogénito, ¿verdad? Fueron felices y sí, todos fuimos felices con ellos, por supuesto. Sí. Claro, pero claro. no es muy común que suceda eso. Bueno, yo quisiera volver a donde nos encontramos, porque yo siento que el poner esta casa a disposición de Querétaro, de la comunidad artística, de permitir que se hagan aquí actividades de tipo artístico, que no se cobre un solo centavo en la puerta, que se traigan a los niños de las escuelas y que haya exposiciones, una cada mes, que ustedes además de manera muy generosa apoyan en el montaje, en las cédulas, en la gestión, la inauguración, el brindis. Ustedes, tú y tus hijos, tienen este mismo amor por las artes, además de querer mantener la memoria de Carol. Refleja el amor por Carol, fundamentalmente, ¿no? Todos tenemos de alguna manera, yo sí lo siento, un amor, una afinidad por las artes. Mi hijo Javier mucho también. Marcela quizá ha sido un poquito más refractaria, pero no deja de apreciar las cosas. Espero que mis nietas y bisnietos pues en algún momento alguno canalice y sea más cercano. Y la fundación, gracias a Dios, llevamos 8 años trabajando, ya casi 9 ahora en agosto. Tiene ya un historial importante. Claro. Llevamos 92 exposiciones, otro tanto de artistas, algunos han expuesto más de una vez, como la que está en este momento en exhibición. ¿Y hay colectivas? Sí, hacemos de luego colectivas. Y mencionaste las becas. Les llamamos becas por llamarles de alguna manera. Lo que son apoyos económicos para compra de los materiales. No les damos un dinero, les damos un vale por un valor que canjean en una tienda que nos da precios especiales y ellos con eso pueden desarrollar su trabajo. Es lo más costoso para ellos. Claro. En la carrera, las colegiaturas sí, no son lo importante. Pero entonces, el material, el papel llega a ser muy caro, las tintas, los pinceles. Entonces, eso sí ha sido apreciado. Acabamos de otorgar las becas de este semestre. Cada semestre tenemos un grupo nuevo y ya llevamos, no recuerdo en ese momento el número de generaciones, creo que son 13 generaciones de becarios. Y hacemos una exposición de ellos anualmente, de los becarios, con el trabajo que han producido durante el año, les damos el espacio para una exposición. Y tenemos, como mencioné, artistas que ya han expuesto más de una vez, a otros que pues han expuesto aquí como su primera exposición y luego les hemos visto sí. Evolucionar. Adquirieron esta casa que quedó en manos para su restauración del arquitecto Miguel Concha. Él fue el que hizo el proyecto. Que transformó una típica casa queretana de mediados del siglo XX. No, antes. ¿De qué época es esta casa? Es de principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Los 20 por ahí. Es una casa que tiene un siglo. Sí, fácil, sí. Tiene un siglo. Sí, se hizo una restauración completa. Se hizo una restauración completa, cuidando todos los detalles que solicita el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se aprovecharon los pasillos para poner estas exposiciones, para hacer este patio tan pues generoso, tan hospitalario para todas las actividades. Sí, realmente, siendo de dimensiones modestas, está muy bien distribuido y tiene muy buena luz, muy buena circulación, y sí estamos contentos con lo que hay. En total, las salas son 4. 4 salas. 4 salas, 2 que están con la exposición permanente de Carol Roland y 2 de exposición. Y allá atrás están los Tenemos talleres. El taller, nada más el taller de grabado, una oficina, los sanitarios y la bodega. Y la biblioteca de arte. Y la biblioteca, desde luego, sí. Y lo más preciado
lo que tiene un valor para mí importantísimo, este arbolito que está aquí cerca de nosotros, que contiene en su tierra una parte de las cenizas de nuestra querida Carmen. Así es, exactamente. Yo recuerdo muy bien, yo estaba en el momento en que se vertieron, depositamos. Se depositaron. Sí. Javier, quiero hacerte esta pregunta, tú me contestas lo que consideres prudente. Tú eres un hombre de fe. Sí. Eres un hombre de una introspección interior, de hacer meditación, de llevar tu vida por este cauce. ¿Hasta qué punto para ti es importante la ética, la integridad? Pues mira, mencioné muy al principio los ejemplos que tenemos en los modelos. Mi padre fue una gente efectivamente así, ético, íntegro, y que pues con ejemplo y con palabras nos lo hizo asimilar, ¿no? Y eso creo que es fundamental, y he tratado, obviamente, y creo que sí lo he logrado, que mis hijos mantengan ese nivel y esos valores. De manera que, pues, una vez que mantienes eso como norma de tu vida, pues las cosas salen, ¿no? Y el que no tranza, no avanza, es una frase que sabemos a lo que nos ha llevado. Ojalá y podamos revertirla. Vamos a hacerlo. Para eso es este programa, para enviar mensajes que hablen de la ética, de la verticalidad, de la honestidad, de personas como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Araceli. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que se lleve a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.